Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. Bueno, estábamos hablando un poco en la primera etapa de la entrevista de este jueves 28 de noviembre, que está claro que la delincuencia y la criminalidad muta, evoluciona de acuerdo para poder resistir la estrategia que están implementando las autoridades para combatirle, ¿no? Sí. Y tú decías que creo que es importante que eso se puede reflejar en el tema de las extorsiones. Exacto. Por el comportamiento que han tenido, pero hay algo todavía un poco más grave, lo que dice el coronel Castillo, que es, bueno, ¿y qué tal que ese incremento en las muertes tiene que ver en un cierto componente con personas que se negaron a pagar la extorsión y terminaron ofrendando su vida ante grupos criminales? Porque algo de eso hay, Luis. Sí, no, y también recordemos que sin dinero los seres humanos no podemos emprender un negocio, no podemos movilizarnos. Sin dinero las maras y pandillas no van a tener esa robustez en el músculo criminal que los ha estado oxigenando durante todo este tiempo, a tal grado de poner negocios de carácter formal mediante dinero ilícito, pues que ha sido recogido en la renta, en la extorsión. Y es acá como se crea una serie de delitos también, lavado de dinero, narcoactividad, y ejemplos muy concretos ha sido los operativos que la Fiscalía General de la República ha dado en Occidente, en Arpón del Pacífico también, en la costa, donde tenían autohoteles, vehículos, lanchas. Es decir, que el poder adquisitivo de estas personas criminales ha sido muy grande, pues, y ahora que se ha visto mermado, limitado y reducido, no pueden tener la misma operatividad que antes, están buscando nuevas formas. ¿Y cuál es esa? La parte tecnológica. Todos sabemos que requiere menos esfuerzo, eso sí, obviamente un equipo y especialistas también que lo sepan hacer para no ser perseguidos digitalmente. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República y la misma Policía Nacional Civil, con apoyo inclusive internacional, porque Estados Unidos está apoyando mucho, inclusive se va a crear un laboratorio para la prueba científica aquí en el país, especialistas en informática que puedan dar con el paradero de estas IP, que son las que están extorsionando muchas veces vía correo electrónico, vía Facebook y otras cuentas digitales que son de fácil acceso ahora para cualquier persona y para poder intimidar a las personas, porque recordemos que el factor psicológico que tienen de incidencia en las personas es grande. Todos sabemos, vivimos con una fobia de las maras y pandillas, y que de repente a José Natambakis le escriban en su cuenta del lo vamos a extorsionar para que tenga su canal de televisión y salga al aire, evidentemente nos vamos a sentir intimidados. Sí. O sea, por eso es importante darles atención y que se pueda atender y contrarrestar de una forma virtual también de parte de las autoridades. Definitivamente, coronel. Y usted hacía una relación entre el incremento, este pico de incremento que vamos a tener en noviembre posiblemente con este tema de las extorsiones, ¿verdad? Sí, es correcto. O sea, lo que se sigue viendo es que el accionar de las pandillas puede haber tenido algún reacondicionamiento en cuanto a su estrategia de operar, pero que esto no quiere decir que esta estructura se ha desmontado a nivel nacional, sino que la estructura casi sigue intacta. ¿Por qué razón? Porque el problema fue evolucionando de manera tal que llegó el momento en que las familias, padres, las madres, que en un momento determinado castigaron a sus hijos porque estaban involucrados en temas de maras o pandillas, después, cuando vieron venir que también dependían ellos económicamente y que el hogar era financiado también a través de ese dinero que llegaba de forma ilícita, se convirtieron también en colaboradores de las mismas. Esto quiere decir que este fenómeno que se encuentra diseminado, no solo en nuestro país, tenemos el problema de pandillas interconectadas, y el estado de Nueva York es un ejemplo bien claro en donde tanto en Los Ángeles y en Nueva York tenemos dos picos de creación de pandillas que están incidiendo grandemente en nuestro país en el tema de las extorsiones y también con tema de criminalidad. Por esta razón es que creemos de que aquí es donde debe haber un giro de timón, que el presidente de la República
pueda en este periodo, si bien es cierto que no va a finalizar en 5 años, darle solución a un problema que lleva ya más de 25 años en nuestro país, pero sí le puede apostar a que se creen las condiciones para que las pandillas puedan sufrir una embestida a nivel nacional. Yo utilizaría nuevamente el Servicio Territorial Salvadoreño para que en los cantones y en los caseríos exista una unidad militar y policial que garantice la seguridad de los ciudadanos que allá en los cantones y en los caseríos, cuando cae la noche, quedan a las expensas de Dios, y que esta fuerza permita también que la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil puedan después ser reorientadas a los municipios donde tenemos mayor densidad poblacional, para poder también implementar la cooptación y mediante una operación fagocitosis poder destruir sí este problema que tanto daño le ha causado a nuestro país. Bueno, entremos ahora a una etapa en la que creo yo es todavía el mayor desafío, quizás, ¿verdad? Y también que va a requerir de un componente muy elevado de voluntad política, porque en la Asamblea Legislativa es donde está la mayor presión en este momento para la aprobación de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares que se están requiriendo para la segunda fase del Plan Control Territorial, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Adentrémonos un poco a desglosar, porque ya llegaron los ministros a la Asamblea Legislativa a defender los 200 millones de dólares y pareciera ser, bueno, al menos todavía hay voces ahí disonantes que no están convencidas de poder darle al gobierno este dinero. Se ha hablado inclusive, Luis, de que esto, diputados lo han dicho, ¿verdad? Y algunas personas cercanas también a Arena, como ha sido el consultor y economista Luis Membreño, que el dinero se quiere utilizar para invertir en los territorios. Invertir en los territorios se podría traducir en respaldo político electoral al partido Nuevas Ideas. ¿Tú compartís eso? Inevitablemente la parte política electoral no la podemos desvincular de la política de gobierno, pues actualmente estamos en la antesala del 2021, elecciones de alcaldes, diputados, y lastimosamente siempre a veces impera más el interés político partidario que el beneficio del país, pues, y la oposición, al verse minimizada y también subyugada en muchos casos también por el presidente Nayib Bukele, va a buscar siempre tal vez refutar con ese tipo de argumentación. Es acá donde el presidente y su gabinete de seguridad y todos otros ministerios que puedan intervenir en la política pública de prevención y seguridad ciudadana, establecer de una forma específica para qué rubro va a ir encaminado el monto de que se está solicitando y realmente dar datos fidedignos y concretos. Pues yo creo que entre más explícito, entre más detallado esté el programa de distribución de ese dinero y cómo se va a invertir y realmente si se va a tener los frutos necesarios para ello, yo creo que la oposición no se tendría por qué oponerse. Pues es más, al tener los resultados de los homicidios, que lo volvemos a mencionar, son 3.6 en octubre diarios, una reducción considerable, y se quiere seguir todavía invirtiendo en seguridad, y si la oposición se niega y lo hace sin argumentos, yo creo que políticamente está labrando su propia tumba. Pues es acá donde no hay una coherencia, porque si la oposición quiere volver a salir a la palestra política y ser una opción nuevamente presidencial, debe equiparar los argumentos del Ejecutivo, pues, pero yo creo que con buen sustento. Obviamente si hay vacíos en las propuestas, si no se está invirtiendo como debe ser, hay que decirlo, pues yo creo que la oposición está llamada a hacerlo también, pero a eso quiero llegar. El vínculo electoral va a estar de por medio y el otro año se va a intensificar en mayor medida. ¿Por qué? Porque estamos a la antesala del 2021. O sea, pero digo, aunque sea un año preelectoral, Luis, ¿por qué no podemos aspirar a que los políticos puedan dejar de lado los intereses partidarios por los intereses de la colectividad de la ciudadanía? Esto es un tema, exacto, este es un tema que apremia, pues, vea. Sí. Y no se trata de llevar agua a mi molino, se trata de resolver un problema. Y yo creo que en el presente ahora, y eso viene en unos años hacia acá, la Contraloría Social, los ciudadanos, hay movimientos realmente que se han conformado y que están exigiendo eso. Yo creo que la tecnología también ha facilitado ese tipo de fiscalización no formal.
Y eso es muy bueno pues para la democracia, porque antes se hacían convenios, la población no sabía mayor cosa de primera mano. Inclusive los periódicos siempre tienen una línea ideológica partidaria bien marcada, no van a conocer todo lo que podríamos necesitar saber como ciudadanos. Ahora hemos visto cómo en redes sociales se han ventilado errores y aciertos de los actuales funcionarios de gobierno también. Es decir, no se está tapando mayor cosa, pues es importante la fiscalización ciudadana, no solamente es que fiscalización de la oposición. ciudadana hay. Yo creo que eso no nos podemos decir que sí la hay, ¿verdad? El tema es que pareciera ser que cuando llegue el año preelectoral aquí todo entra al congelador, pues. Sí, lamentablemente. Se centran en las campañas y no en las políticas públicas que urgen implementarse. Por ejemplo, a la seguridad pública no tiene por qué dársele una tregua, decir, porque vamos a entrar en campaña, vamos a descuidarnos un poco. O sea, como bien lo decía el coronel al inicio del programa, que es el fenómeno delincuencial que más afectaba a El Salvador. Y de ese hay una derivación en la parte económica, parte de salud, porque la piedra angular de las economías de los países es la seguridad pública. Si no hay seguridad pública, la economía va a decaer. La educación, muchos estudiantes no van a las escuelas públicas porque hay deserción escolar. Porque los reclutan o los amenazan. Sí, hay deserción escolar, definitivamente. Indudablemente. Vaya, coronel, usted está ahí en la Asamblea Legislativa, pues. Usted ha sido testigo de las justificaciones que han dado los funcionarios de gobierno para poder convencer a los diputados que les aprueben esta plata. Este pisto. ¿Cómo está desglosado esto y cuál es su conclusión alrededor de la petición que se hace de los 200 millones de dólares? Bueno, primeramente habría que ver con los 91 millones. Vaya, en los 91 como tal, ¿cómo se desglosan? Porque en los 91 millones, y te digo, hay información que se ha presentado, por ejemplo, creación de cubos. Sí. ¿Cómo combate la seguridad? ¿Cómo combate la inseguridad? O sea, ¿para qué? O sea, si lo que el kit del problema en la aprobación ha estado específicamente en cuanto a que hay algunas dudas razonables de en qué se va a gastar el dinero que se está solicitando. Yo te digo una cosa, se pidió un refuerzo, por ejemplo, de 31 millones de dólares. Cuando se pidió el refuerzo, ¿para qué se dijo que se iba a gastar? En uniformes, alimentación y botas. Pero eso ya estaba en el presupuesto ordinario. O sea, los ministerios de defensa, de seguridad pública, si algo que la previsión logística elabora año con año y lo hace ahí por el mes de octubre. Sí, coronel, pero recuérdese usted que no ha habido incremento de efectivos policiales ni militares. No es eso. Es el desgaste que tiene. Recuérdese usted que este presupuesto no es de este gobierno. ¿Verdad? Y puede ser que ahí se puso en el presupuesto, pero en realidad tienen botas, tienen uniformes, o cómo están los implementos que tiene que tener la tropa. Hay un desgaste también de los implementos. Además, las botas no son eternas. Sí, pues. Pero es que mira, la previsión logística sabe eso. Precisamente uno de los principios logísticos es el principio, y el más importante es el principio de la previsión. Por eso es que, si la bota no le va a durar un año, no. Dice, cada 6 meses tiene que entregársele botas y uniformes. Equipamiento. Eso ya está previsto. Pero sin embargo, te digo, vino un refuerzo que vino para esa área. Ahora bien, ¿cuándo se tiene que desarrollar todo lo que es el componente del desglose presupuestario? Aquí es donde se encuentran las dudas razonables de que, ¿para qué? Si lo que se está destinando. Un ejemplo, se estaba pidiendo el día de ayer que 21 millones de dólares vayan y que se destinen nuevamente para centros penales y Policía Nacional, Seguridad Pública específicamente. Pero ¿cuánto va para centros penales? Está hablándose de 14 millones de dólares para centros penales. ¿Por qué está justificado 14 millones para centros penales? ¿En qué se va a gastar? ¿Cuánto es la cantidad de reos que ha incrementado, que están bajo condena o que siguen en hacinamiento y que todavía no tengan condena? O sea, todos estos elementos son importantes porque al final lo que nos debe interesar a todos los salvadoreños es que el país logre la seguridad a nivel nacional, que se recupere la tranquilidad, que los hogares puedan tener. ¿Y cuándo lo vamos a ver?
cuando las colonias de San Salvador, las colonias de Santa Tecla, Mexicanos, Oyapango, dejen de tener portones cerrados y los vehículos puedan ingresar. Esto es parte también de lo que contribuye al caos vehicular, tanta entrada y salida que está prácticamente cerrada. Pero bien, cuando hablamos de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el dinero de los contribuyentes. Este no es el dinero del gobierno. El gobierno simple y sencillamente administra los fondos de los contribuyentes y los destina para las diferentes carteras de Estado que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos nacionales. Ahora bien, aquí es donde nos interesa que específicamente que no haya ninguna duda sobre qué se va a gastar el dinero, porque cuando ya comienza a tocarse el tema que menciona Luis, que se viene un año preelectoral y cuando hay muchas dudas sobre lo que significa cantidades grandes de dinero que pueden ir a parar para otra función, y qué es lo que vamos a ver terminado este gobierno, dentro de 4 años y más, vamos a ver si la inversión estamos hablando casi de 900 millones por año, van a venir siendo 3.500 millones de dólares en 5 años, probablemente más o menos. Vamos a ver si tenemos un país más seguro o si simplemente nuevamente se gastó el dinero como se ha venido haciendo. Pero bueno, ¿pero no cree usted que esas conclusiones las pueden hacer después de pasado el tiempo en el que se ejecute todo este plan de parte del gobierno? Ustedes no pueden ponerse a especular. Ese es el problema, la especulación en todo sentido se da en el país de una manera que a mí me sorprende y me asusta, porque lo tomo otra vez a colación. No sé si tú has escuchado y tú, Nathan, hay unos analistas que dicen que hay una nueva tregua con estas características y mejor, o sea, pero eso preocupa porque están generando una opinión negativa y tal vez no sea cierto, pues, y si es cierto, ¿con qué pruebas lo están aseverando? Porque yo creo que la incertidumbre, la especulación hace mucho daño a la población, porque realmente genera eso, una desinformación, una tergiversación de la verdad, y por eso es importante, es imprescindible que haya una aclaración, tanto como tú lo mencionas, de para qué se va a ocupar 14 millones en centros penales, y que vaya diagramado, especificado. Yo creo que la prevención es algo que nunca se le a la rehabilitación es algo que en el pasado nunca se le ha dado preponderancia, y es muy importante. Muchas de las personas que están en los penales van a salir nuevamente al país, y ¿qué va a hacer de ellos? Es decir, sus áreas laborales, ¿cuáles van a ser? Con qué moral, ética van a salir del penal. Obviamente todos somos seres humanos y nos podemos equivocar y nos equivocamos diariamente, algunos más que otros, pero estas personas tienen el derecho a reinsertarse en la sociedad salvadoreña. ¿Qué pueden aportar? No solamente se trata de tenerlos encerrados y crear un centro logístico de delincuencia, como pasó en la mano dura, y eso fue a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador, en los cuales centros penales se descuidaron a tal medida de que los cabecillas daban órdenes de ahí. ¿Cómo es posible que se estén bloqueando las señales? Lo lógico sería que no entre ningún teléfono, pues las medidas de seguridad que se tienen que tener. Es decir, hay gastos adicionales que se han generado por la misma ineficiencia de las autoridades en su momento, pues. Bien. Bueno, por las opiniones que usted vierte, coronel, es que no hay entonces claridad en qué se va a utilizar el dinero. Lo han pedido y mira cuál ha sido el comportamiento. Se citó al ministro respectivo a que llegara, no llegó. Se citó por segunda vez, no llegó, para que explicara. Es que ese es el punto, que tiene que afrontar eso. Es ahí, sí. Mira la parte importante, sí. No. Aquí vengo con mi plan, pregúntenme lo que quieran y aquí les vengo a decir en dónde se desglosa cada gasto que se va a realizar. Eso generaría confianza. Eso te va a generar la confianza, porque también la ciudadanía le va a exigir a los diputados que apruebe. Una vez generada esa confianza, la ciudadanía se va a volcar también en una presión social para que se aprueben los fondos respectivos, porque lo está sintiendo. Ahora vayamos a la calle y vayamos a las colonias, preguntémosle al ciudadano. Se puede hacer también esta prueba de ir a las colonias y preguntarle al ciudadano: ¿siente usted que la situación ha cambiado? O sea, se ha disminuido la cantidad de homicidios, pero selectivamente, cuando se ha querido, se ha incrementado al gusto de ellos. Entonces creo que esto es lo que debemos de estar pensando, porque tampoco no es así que vamos a implementar un plan en 20 municipios y el país completo se expande la cura como que si fuera por vía cibernética. No es así. Creo de que esto es lo que da lugar a alguna par de sospechas razonables que se puedan estar infiriendo, y creo que
lo más saludable para gobierno es que presente O sea que usted le da detallado. crédito al hecho de que que estemos en medio de una nueva tregua. No, yo no tengo ninguna prueba en este momento y si tuviera, contengo el valor para decirlo. El día que yo tenga los elementos de juicio que sí existe, lo diré. No lo puedo. ¿A qué se refiere que se están invirtiendo algunas? Es que, mira, en tanto en redes sociales, que es donde la ciudadanía... Pero en las redes sociales. Es que ahí es donde se desahoga la ciudadanía. No, claro, pero también hay que ver de dónde viene la cosa, fuente, ¿va? Porque por eso, ahí hay de todo un poco. Por eso es de que nosotros debemos de escuchar, por eso digo yo, vayamos a las colonias entonces, vamos a Popa, vamos a Mexicanos, vamos a Ciudad Delgado, a ver si ha cambiado la cosa ahí. Ajá, una presencia física. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el coronel que si se cita un ministro, un ejemplo, si a ellos realmente les interesa recibir ese dinero, que se lo aprueben y de forma inmediata prácticamente lo que quieren hacer, yo voy a asistir a esa reunión y voy a explicar, o sea, y desglosando punto por punto en qué se va a utilizar ese dinero, pero el momento de no llegar deja un mal precedente, que no le interesa pues o no lo tienen. Eso genera también la especulación. Por eso es importante que se logre ese equilibrio. Tanto el gobierno central que explique de primera mano y tajantemente, mire, vamos a utilizar para esto, no solamente para seguridad, sino que para otro tipo de iniciativas también públicas, ya sea en salud, educación, los préstamos que se están haciendo con organismos internacionales y darle los resultados. Yo creo que volvemos a los datos, como dicen los economistas, al dar datos concretos, certeros, la población lo va a aplaudir, y si no existen esos datos, la población los va a condenar y los va a castigar en las elecciones. Pero yo no soy partidario de satanizar también a los diputados de forma generalizada, como que ellos son los culpables de que no se pueda mejorar la seguridad pública. Pues yo creo que hay que lograr ese equilibrio político que al presente, yo creo que en lugar de mejorar... No, Luis, pero tampoco tratemos de minimizar. Ellos tienen un gran componente de responsabilidad. Sí, no, yo lo sé. Yo me refiero al aspecto que... O sea mira, zapatero a tus zapatos. Al gobierno le toca la operatividad. Sí, sí. A la Asamblea Legislativa le toca por Constitución aprobar también préstamos, aparte de crear leyes y reformar leyes, aprobar los préstamos y apoyar al gobierno en lo que requiera en cuanto al tema de financiamiento. Eso lo tenemos claro. Sí, yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo en la parte comunicacional, de decirles, apretan el botón o tal cosa, llegar a la amenaza verbal. Pero ese es el punto clave. Si no te ¿desde cuánto, coronel, se está discutiendo la aprobación de estos fondos? A fuerza de ser honesto. Yo creo que ya quizá llevamos más de 6 meses en los cuales se está... Pero habría que ver. Pregunta, pero hace 6 meses presentaron que se va a invertir. Y esa es la parte importante. Mira, un diputado les dijo, hace 3 meses ustedes presentaron esto y no han traído todavía ni siquiera el anteproyecto de ley. O sea, pasaron 3 meses, presentaron pero eso ya lo tienen. Entonces, ¿cuánto pasó? Ahora, digamos que han pasado 3 meses de esta discusión. Ahora que ya se presentó, vino la discusión de la forma, de cómo, y ahora venía entonces, bueno, ministro, preséntese para que venga a explicar. Vaya, coronel, por eso. Entonces han pasado 3 meses desde que se presentó ya listo. Listo. Pero no se ha aprobado. Pero no te parece, no Luis, se ha aprobado. O sea, que tanto estudian, pues, que ahí es la Torre de Babel, que no hablan el mismo idioma. O sea, qué puercas, sí, pues. El español habla bien. O sea, porque yo lo único que me ocurre es que ahí hay chinos, ahí hay gringos. Y no se entienden. Ahí hay rusos y no se entienden entre ellos mismos, pues. Sí, no, indudablemente, si ya se tiene para qué se va a invertir y ya el documento establecido, yo no lo veo por qué no. Yo más pienso que si ya no se prueba ahí es por cuestión de electoral. Yo te digo porque tú estás diciendo es que tampoco hay que presionar a los diputados. No, yo me refiero tal vez el presidente tiene derecho a hacer su presión. No, yo me refiero porque ¿a quién le va a reclamar el gobierno si fracasa en esto? Es que la presión, yo estoy de acuerdo que se puede presionar, pero también no trascender a una violencia ya verbal, porque recordemos que la violencia eso quiere llegar. Eso sí, pero cuando el presidente les dice que a ellos no les afecta la inseguridad porque andan con seguridad privada, ¿sí? Porque no viven en esas zonas de riesgo, el presidente no los está ofendiendo, es la verdad. Pues. No, pero ha mencionado otras cosas que tal vez no son tan bien vistas. Pero por ejemplo, no solamente él, para equiparar un poco, a mí no me parecía inclusive... ¿Qué no te gusta de lo que el presidente les dice que aprieten el botón? ¿Qué no te gusta? No, a mí lo que no me gusta es que trata de subyugar a la asamblea. Dame un ejemplo, pues. Eso es uno, mire, que aprieten el botón, ahí para eso tiene la tecnología. Pero con eso no los ofende, hombre. Oye, eso más bien les dice, esa es su responsabilidad.
No, y también para equilibrar un poco, vaya, cuando estaba el expresidente ahora, Norman Quijano, de la Asamblea, también la forma de comunicar de él a mí no me parecía mucho. Siento que generaba más confrontación. Vaya, pero fíjate que esa etapa en el que él vivían peleándose los dos, vea, uno daba una declaración, el otro respondía de la misma manera. Eso no es y infructífero. no bajaban los canastos, eso fue infructífero. Pero esa etapa parece que se ha superado. Esperemos que sí. Vaya, yo veo más armonía ahorita entre la Asamblea y el Ejecutivo. Veo además que se están construyendo puentes. Creo que se va a poder avanzar en ese sentido. ¿No lo ve usted de esa manera, coronel? Bueno, lo que tenemos es un nuevo presidente de la Asamblea Legislativa que tiene una forma distinta, diferente de comunicarse y que tiene muy buena relación con el Ejecutivo. No es pleitista, vaya. Con eso yo creo que ya es suficiente. Los egos políticos. Sí, viene la otra parte. El presidente de la Asamblea no puede determinar la forma de votación de las fracciones políticas. Pero su liderazgo y su habilidad política puede hacer que se avancen en los grandes temas del país. Sí. Eso ya son temas que tienen que ver con cada fracción en particular, porque por más buena relación que el presidente de la Asamblea Legislativa tenga con el presidente de la República, no va a poder venir a cambiar la forma de cómo piensa, actúa y vota una fracción política determinada dentro de la Asamblea. Sí. Porque ya algunos diputados dijeron, a mí no me manda el presidente, dijeron una frase así bastante dura, pero lo que le están diciendo es, él no va a venir a imponerme a mí la forma de cómo yo voy a votar. Lo que sí, y creo que eso es bueno para el país, bajar la dijeron que ahí había un montón de chupamedias, dijeron también, vea. A eso voy. Imagínate el lenguaje. Ese lenguaje no tiene por qué utilizarse. Allá y la caja de resonancia, y aquí para allá chupamedias, a eso voy yo. Nebotas, eso voy yo. Porque no bajan los canastos. Son funcionarios, y tú muy bien lo dices, no bajan los canastos. O sea, representan al pueblo y se supone que deben de vertir una mejor imagen, sea el partido político, la ideología que sea, pues si no vamos a estar en esas diatribas constantemente los 5 años, pues no se trata de eso. Mauricio Funes dejó un mal precedente. Realmente en su programa radial fue una polarización ideológica atroz. Hoy prácticamente se está generando también una misma polarización, solo que con otros actores, pues y no esperemos a que esto se consolide, hay que atacarlo de raíz. Bueno, hablemos de otros temas. Es interesante esta etapa. Creo que pues el reto de los diputados es ver que el 20 de diciembre van de vacaciones. Sí. Presupuesto General de la Nación y aprobación del financiamiento para la fase 2 del Plan Control Territorial. ¿Será que se logran acuerdos? ¿Será que se logran? Vamos a analizarlo. Esperamos y hablemos del sistema carcelario. Quisiera una opinión de ustedes sobre algunas fotografías que han trascendido en redes sociales del señor Rank. Sí. Y ver que pareciera ser que habrían unos 300 privados de libertad en condiciones similares en todo el sistema carcelario, y los jueces de vigilancia penitenciaria pues no estarían como en función de poder darle posibilidades de alternativas a la cárcel. Don Julio Rank, entiendo que ya ha cumplido una parte bastante grande de su condena, entiendo, ¿verdad? Entonces vamos a analizar ese tema. Tiene que ver con el hacinamiento carcelario, pero además con un tema de humanismo, ¿verdad? Sí. Pausa, ya regresamos.